Ya habíamos quedado, nos faltaba una patita de esto. Ya, entonces, espérame un segundo. Ya, habíamos quedado acá, chicos. Voy a terminar rápidamente con estas diapos que faltan de esta presentación para empezar con el tema que nos queda pendiente. Acá, a propósito de la intervención, concretamente en esta área, ¿cierto? Y desde un enfoque neuropsicológico, que es un poco las formas de intervención que han sido más apropiadas para chicos que tengan alguna dificultad en esta línea, ¿cierto? No quiero decir que no se pueda intervenir también desde otras habilidades, ¿ya? Pero parte importante de lo que se hace en la intervención asociado a desarrollo o habilidades cognitivas, ¿ya? No solamente desde los psicólogos, sino que también desde otros profesionales, tiene digamos, paraguas que viene dado de la neuropsicología, porque justamente es como una subdisciplina dentro de la profesión, ¿cierto? Que justamente mira eso, se encarga de evaluar, ¿cierto? Objetivar signos de alarma o de alerta que puedan estar afectados, alterados o rezagados, ¿ya? Que, como ya lo veíamos, ¿cierto? Son comunes que aparezcan en el marco de alguna condición del neurodesarrollo, y desde ahí, desde esa evaluación neuropsicológica, uno puede ir determinando a partir de un perfil de funcionamiento cuáles son las áreas del desarrollo más descendidas y en base a eso poder establecer un plan de intervención, ¿ya? Em, no una psicoterapia, no una
no trabajando desde una suposición de que la condición va a desaparecer mágicamente, sino que reconociendo las características que puede tener el niño y apoyándolo, ¿cierto? A través de entrenamientos súper concretos, a través de una terapia, que también podríamos denominar terapia, pero, ¿cierto? Haciendo esta diferenciación como de los conceptos que hemos tratado de ir haciendo, obviamente también es terapéutico, ¿ya? Eh, es una intervención, obviamente, incluso se lo puede llamar terapéutico, pero no es una psicoterapia clínica, ¿ya? Sino que al niño se le entrena, se hacen procesos de intervención que son estructurados, guiados, intensivos, ¿ya? Y parte importante de llevar bien ese proceso guarda relación con etapas que son bien basales, ¿ya? Que tiene que ver con estos elementos, ¿cierto? Que guardan relación con la misma evaluación. Desde ahí en adelante es súper importante manejarse, llevar a cabo una evaluación cognitiva o neuropsicológica o por áreas de desarrollo, como queramos entenderlo o llamarle, porque esa evaluación bien hecha, con un buen nivel de expertise o con un buen nivel de aplicación de instrumentos, ¿cierto? Pero los instrumentos no son todos, pero son parte importante del proceso, además de toda nuestra valoración de carácter más profesional, ¿cierto? Es lo que nos va luego a delimitar una buena intervención, o sea, entender adecuadamente, acercarnos de manera más específica, más particular a lo que un niño requiere en su individualidad, ¿ya? Entonces ahí se destacan nuevamente elementos que ustedes vieron en algún momento de la carrera probablemente, que tienen que ver con las etapas, ¿cierto? Acá dice etapas de la evaluación neuropsicológica, donde aparecen algunos elementos específicos, pero en realidad em, podríamos entenderla como transversales a cualquier proceso de evaluación en psicología, ¿ya? Hay procedimientos, hay momentos que tienen que ver con la derivación, el primer acercamiento, la primera acogida, ya sea que el niño ha sido derivado por un docente en el contexto del programa de integración escolar, o ha sido llevado por algún familiar, papá, mamá, ¿cierto? Que sospecho que a lo mejor el niño tiene algún área de desarrollo alterado o descendida, ¿cierto? De ahí hay una serie de elementos que se tienen que empezar a llevar a cabo desde el consentimiento informado, sobre todo cuando uno le va a aplicar pruebas a los niños, em, ya sea en contexto particular de salud o en contexto escolar, ¿cierto? La anamnesis, que es súper importante para estos casos, y luego de eso, ¿cierto? A partir ya de la recogida de información inicial, empezar a seleccionar pruebas, determinar un poco cuál es la hipótesis del caso, ¿cierto? Entender un poco qué es lo que le puede estar sucediendo a ese niño a partir de estos antecedentes iniciales y luego de eso organizar el proceso de toma de datos, ¿cierto? De la evaluación con instrumento propiamente tal hacia el niño, ¿ya? Por ahí yo les comentaba lo del asentimiento de la clase pasada, que también hoy día se ha vuelto muy relevante, ¿cierto? Que el niño, a pesar de que podamos tener el consentimiento de la familia, firmada además, el niño también pueda asentir ese proceso evaluativo, porque si no, en realidad esa aplicación de pruebas puede verse afectado, ¿cierto? Puede haberse interferido y obviamente estaríamos haciendo un mal trabajo si vemos que llega un chiquitito, por mucho que lo haya consentido la familia, y si ese niño o esa niña no está en una disposición de tomar una evaluación, de hacer actividad que yo le estoy pidiendo que realice, probablemente esos resultados van a ser inadecuados. ¿Ya? Entonces eso también tenemos que aprender a advertirlo y a manejarlo cuando corresponda, ¿ya? También se pueden aplicar una serie de cuestionarios dependiendo del área, dependiendo de la hipótesis que uno tenga o del motivo de consulta que también vamos a ir co-construyendo con la familia, cuestionarios, ¿ya? Que ya no serían test o baterías de evaluación, sino que cuestionarios que yo puedo derivarle al profesor de aula para indagar en la parte escolar, la adaptación escolar, a los papás, a un cuidador primario, etcétera, etcétera, ¿ya? En algunos casos, cuando son personas más grandes, en algún caso algún adolescente ya de edad avanzada en la adolescencia, o cuando
pensamos esto mismo, pero en contextos ya más adultos, se puede usar también el uso de autorreportes, que la misma persona vaya em, contestando, ¿cierto?, algún tipo de entrevista o cuestionario en modalidad de autorreporte, ¿ya? Luego todo eso, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con la interpretación, obtener todos los resultados en las pruebas que yo haya aplicado, ¿cierto? Recordemos siempre, esto es importante, chicos, una prueba por sí solo, una aplicación de un test de una batería, por sí solo no entrega el diagnóstico, algo que ya habíamos visto, yo me había adelantado por ahí en una clase anterior, a propósito del WIS, ¿cierto? El WIS ya y ningún instrumento en sí te puede por sí solo, así como que yo solamente hice eso con ese niño, solo apliqué un test, que eso me lleva a un diagnóstico propiamente tal, ¿cierto? Un diagnóstico categorial, ¿ya? O clínico, ¿cierto? En la línea de los trastornos de neurodesarrollo, eso no es así, no corresponde, no se puede, ¿ya? El juicio clínico, el juicio valorativo, el diagnóstico per se, ¿cierto? Tiene que ver con todo este proceso, ¿ya? No solamente con el resultado cuantitativo o cualitativo en un test, ¿ya? Sino que eso es un dato más, un instrumento más dentro de todo este proceso que finalmente me va a llegar a establecer un diagnóstico que puede ser categorial cuando ya nos acercamos a una condición clínica como un trastorno del neurodesarrollo, o cuando descartamos eso, puede ser también un diagnóstico descriptivo, ¿ya? Yo describo lo que le está sucediendo al niño en una síntesis diagnóstica que puede que no esté asociada a ningún cuadro clínico, ¿ya? Ni a un trastorno del neurodesarrollo como los que estuvimos revisando, ni a otra situación. Por ejemplo, si estuviésemos en un contexto de salud en atención primaria, o incluso si alguien después hace consulta particular y le llegan niños a evaluación, a un proceso de psicodiagnóstico, uno podría decir, bueno, si al principio teníamos la hipótesis, ¿cierto? La mamá, el papá venían con una sospecha de que a lo mejor este chico tuviese autismo, ¿cierto? Alguna condición de neurodesarrollo. Pero en todo este proceso, con la recogida de datos, de antecedentes, con la toma de pruebas, etcétera, etcétera, finalmente descartamos esa hipótesis, ¿ya? No vamos a llegar al diagnóstico categorial de TEA porque descartamos que no lo tenía, pero puedo hacer una síntesis diagnóstica descriptiva. Y yo describo, ¿cierto? Brevemente en un párrafo, en dos párrafos, una síntesis de lo que yo observo que le está pasando al niño y que lo aleja, en este caso, en este ejemplo que estoy dando, de una condición clínica, de una condición de neurodesarrollo, de algún diagnóstico que esté asociado al proyecto de integración escolar, ¿cierto? Pero de igual modo puedo entregar un informe con esa síntesis descriptiva, ¿cierto? La devolución con los padres, la devolución con los profesores, si fueron los profesores los que también levantaron el signo de alerta, ¿cierto? Y era para un posible ingreso a proyecto de integración, también ahí puedo hacer una devolución, ¿cierto? Siempre tiene que haber un informe, pero yo puedo ir haciendo devoluciones también si tengo acceso a las otras personas que estuvieron rondeando el caso, ¿cierto? El profesor, si quedó con duda, al profesor de aula a lo mejor no le voy a hacer un informe, ¿ya? Pero el equipo le puede hacer una devolución. Mira, en realidad el chico o la chiquitita no va a ingresar a PIE porque en realidad no está asociado a un cuadro de este estilo, pero sí le están pasando cosas y a lo mejor las cosas que le están pasando van por esta otra línea, ¿ya? Ya se le hizo la devolución a los papás, vino la mamá, se le entregó un informe, ¿cierto? Y se le hicieron sugerencias para que puedan quizás apoyar a ese niño o a esa niña desde otra línea. Quizás más bien se le sugiere un apoyo más familiar, ¿cierto? A lo mejor hay temas más bien adaptativos donde la niña está presentando algunos cambios de conducta o algo que pueda ser de preocupación, pero no va en esta línea, ¿cierto? De algún cuadro en la línea del neurodesarrollo, sino que a lo mejor es algo que pueden resolver más a nivel vincular, familiar, ¿cierto? Y eso a lo mejor es más adecuado que lo haga, sobre todo si el niño no ingresa a PIE, y yo soy la psicóloga del PIE en ese contexto, en ese ejemplo, lo podemos sugerir o podemos derivar a que vaya a una psicóloga en el consultorio, por ejemplo, en ese FAM, que tiene un abordaje más terapéutico desde la psicoterapia familiar, ¿ya? Em, a pesar que igual en los CEFAM también muchas veces ven cosas también súper generales, de atención primaria, ¿ya? Pero igual es un poco el camino. Bien, y parte también importante de ese proceso, ¿cierto? Es algo que aparece por acá y que también en los proyectos de integración
Rayé ahí, no, sí. Eh, que es la anamnesis, y muchas veces ese instrumento que es la anamnesis queda bien perdido como en los archivos de los alumnos, ya queda perdido en las carpetitas y alguien lo aplicó, ¿cierto? El psicólogo a veces o la educadora diferencial del PIE y nunca más nadie miró ese documento, ¿cierto? Es como casi por cumplir un protocolo, pero en realidad es que la anamnesis, sobre todo para este contexto, chicos, en sospecha o en las posibilidades de estar eventualmente detectando niños que puedan tener alguna alteración del desarrollo, que eventualmente son sujetos de intervención del proyecto de integración, em, la anamnesis y en general, nuevamente, en cualquier ámbito que estamos trabajando con niños y adolescentes, ¿cierto? La relevancia de entender la anamnesis con el peso de información que puede llegar a obtenerse a través de ella, ¿ya? Muchas, yo he visto en muchas, de hecho, en general uno cae con que es una entrevista estructurada que uno les pasa a los papás, queda guardado ahí y nunca nadie más la miró. Ya eso pasa en salud, en educación, ¿ya? Y desde este enfoque, ya acercándonos como a la intervención desde la neuropsicología, ese instrumento es vital, ¿ya? Es vital porque recoge todos los datos, no solamente del niño, sino que incluso datos mórbidos de la familia, ¿ya? Esto yo le decía, bueno, ¿habrá un fenotipo ampliado en la familia? ¿Ya? Entendamos que el fenotipo ampliado son características, ¿cierto? Conductuales, cognitivas o incluso de personalidad, porque también parte de eso, ¿cierto? eh, Va por la línea genética, no todo, ¿cierto? Hay algunos cuadros que, como conversábamos, a veces se distingue más el aporte genético, sobre todo cuando es un síndrome genético. Ya eso no se puede modificar a partir, el síndrome no se modifica. Sí, quizás las conductas, ¿cierto? Uno puede ir entrenando a la persona, pero cuando hay un síndrome de Down, eso no hay intervención en el mundo que revierta un síndrome de Down, un síndrome de tipo genético, ¿ya? O cualquier otro síndrome, el síndrome de Red, de Angelman y otros, ¿ya? Por un lado, eso cuando ya es más evidente el aporte genético y también cuando no hay un síndrome genético per se, pero uno sabe que hay, por ejemplo, en el TDA, en el TEA, ¿cierto? En trastornos neuropsiquiátricos, los adultos, la esquizofrenia, se sabe que tiene un fuerte incidencia genética, que en el fondo si yo tengo a alguien en mi familia consanguínea, eleva las probabilidades de que otra persona en la familia lo tenga, ¿ya? Entonces, y a veces lo que ocurre, ¿cierto?, en esta concepción de fenotipo ampliado es que esas características, ya sea eh, conductuales, cognitivas, ¿cierto? En modo de procesamiento cognitivo o incluso a nivel de personalidad, se repiten en la familia. Y ahí se habla de esta concepción de hay un fenotipo ampliado, ¿ya? Mira, el papá se parecía mucho, tenía las mismas características. No tuvo el diagnóstico porque en esa época no se diagnosticaban estas cosas, la gente no las conocía, ni los profesionales, ¿ya? O incluso a veces uno indaga los antecedentes de la familia y uno ve que hay un primito, el hermano mayor del niño, uno indaga, no, mira, ¿sabes qué? El hermano mayor de Pedrito, que hoy día tiene 12 años, a los 6 años también se sospechó de esto, también desde la escuela me pidieron evaluarlo y finalmente descartamos el diagnóstico porque no cumplía toda la sintomatología clínica, no cumplía todos los criterios clínicos, ¿ya? Quedó como en una especie de lo que se denomina como un cuadro subclínico, ¿ya? Tiene algunas características, ¿ya? De alguna condición, de autismo, de TDA, etcétera, pero no cumple todos los criterios diagnósticos. Entonces queda como en la categoría de un cuadro subclínico, ¿ya? Y eso también alude a este concepto del fenotipo ampliado. En la familia hay cierto fenotipo que está ampliado, que aparece en los miembros de esa familia, eh, y que alude a esta faceta más genética. Leticia. Profe, esto del, como esto que estás explicando recién no tiene que ver con como los niños que quedan en el limbo dentro de los diagnósticos, porque como en el video aparecía un niño que estaba como, entre comillas, en el limbo, pero era como va a otra cosa, que estaba muy arriba para estar en una escuela de lenguaje, pero muy abajo para estar en una escuela normal, En una escuela especial, ni especial, sí. siquiera era para escuela de lenguaje, porque las escuelas de lenguaje
deberían solo atender a niños que tienen alteración del lenguaje, ¿ya? Ese chico estaba para escuela especial. Sí. Ahora, es distinto de Leticia porque ese chico, independiente de que uno podría decir, bueno, pero ¿cuál es el diagnóstico? En realidad, ¿dónde sería mejor atender a este chico? ¿Que estuviera en una escuela regular o una escuela especial? Pero él sí tenía un diagnóstico, o sea, era clara la línea en la que iba asociado a una discapacidad intelectual, ¿ya? El grado de esa discapacidad era un poco lo que estaba ahí como en duda, ¿ya? Pero él tiene, sí cumple los criterios, digamos, para una discapacidad. Si es leve, si es moderada, si es profunda, es lo que hay que ir evaluando y viviendo bien. Pero ahí sí cumplía los criterios, ¿ya? En este caso, sí serían estos niños, como dices tú, que quedan en el limbo, pero que es porque en realidad el limbo es porque no cumple el diagnóstico. Mira, tiene muchas características, muchos rasgos, pero en una evaluación bien hecha, con un equipo bien entrenado, te dicen, sí, mira, tiene algunos rasgos, pero no cumple los criterios de diagnóstico. ¿Se acuerdan que en la clase pasada veíamos este cambio en la nosología clínica de los manuales, sobre todo los cuadros del neurodesarrollo? Que pasamos de una distinción meramente categorial, en el fondo, ¿era sano o, no, o es sano o tiene la condición? ¿Ya? Esta cosa es o es sano o enfermo, ¿ya? O es esto o no lo es. Y cambiamos a una mirada de las condiciones del neurodesarrollo y de la salud mental en general a una prisma dimensional, donde yo les decía, en realidad nos movemos en una especie de gradiente, ¿cierto? Una especie de línea recta que se dirige hacia ambos polos, ¿ya? Y no es que seamos sanos o enfermos, o algunas personas tengan una condición y otras no, ¿cierto? Probablemente todos tenemos rasgos, ¿ya? Todos en algún grado tenemos ciertos rasgos depresivos, ciertos rasgos, de hecho, los síntomas psicóticos que son propios, por ejemplo, en las alteraciones como la esquizofrenia, que son la alucinación, el delirio, ¿cierto? Los pensamientos delirantes y la pérdida del juicio, uno a veces también las tiene. De hecho, se ha comprobado que las personas, entre comillas, sanas, ¿cierto? Que no han sido nunca y que probablemente nunca lo serán, nunca van a tener un cuadro clínico propio de esquizofrenia en la adultez, ¿cierto? Igual nuestro cerebro a veces falla, ¿ya? O a lo mejor ni siquiera es una falla, son formas de funcionamiento y se ha visto cómo las personas comunes y corrientes, como nosotros a veces tenemos percepciones que son falsas, ¿ya? Que en el fondo caerían en la categoría de una alucinación, ni siquiera son falsas percepciones. Es como cuando uno de repente escucha que te están llamando y estás casi segura, o sea, estás seguro que oíste el sonido de alguien que te llamó. Por ejemplo, escuchas a tu mamá que te llamó y tu mamá falleció o tu mamá no está en la casa, ¿ya? Entonces, esta especie de fenotipo ampliado también, o esta concepción de fenotipo ampliado también explica sus cuadros subclínicos, ¿ya? Que pueden estar, que uno a veces los encuentra en la familia del niño, o incluso los mismos niños. Nos llegan niños a evaluación y uno cae en esto, ¿cierto? No, mira, sí, tiene muchos rasgos, ¿ya? Se acerca mucho a los rasgos comunes en el autismo, a los cuadros, a los rasgos nucleares en el autismo, pero hicimos una evaluación profunda y no cumple, así como a rajatabla, todos los criterios diagnósticos, por lo tanto el diagnóstico clínico se descarta, ¿ya? Y sí tiene algunos rasgos, su personalidad, algunas características, también tú me comentabas que el papá cuando era chico también los tenía, ¿ya? Vamos a ver si es necesario, vamos a partir de esta evaluación, vamos a establecer si estos rasgos, estos pseudo rasgos, ¿ciertos? Que tiene este cuadro como subclínico, si amerita o no una intervención, ¿cierto? Si alguna área requiere un apoyo o a lo mejor nos quedamos solo en el entendimiento, en la comprensión de que este niño tiene algunos rasgos, pero en realidad es parte de su personalidad, no le generan inconvenientes en la vida diaria, no amerita una intervención con ningún profesional. Hay que entenderlo, comprenderlo y aceptarlo como parte de su rasgo de personalidad, que son quizás un poco particulares, sí, porque todos somos particulares, ¿ya? Eso. Entonces, por qué abrí ese punto, chicos? Porque ese tipo de elementos y muchos otros, o sea, imagínense lo que fuimos viendo a propósito, muchas otras cosas que incluso por obvias razones, ¿cierto? No las alcanzamos a profundizar en el marco de estas clases, pero toda la riqueza de información que uno puede obtener de un niño en el marco de la anamnesis, ¿ya? Entonces, ese instrumento es vital después releerlo para el diagnóstico, ya sea que lleguemos a un diagnóstico categorial
o un diagnóstico descriptivo, ¿ya? Em, y una sugerencia, porque aparece alguien me trata de, no sé qué pasa, alguien como que me trata, debe ser como por error que a veces uno aprieta cosas, me trata de bajar la presentación. Leticia se quedó con la manito levantada, ¿cierto? Sí, ahí la bajó, ya. Em, y una forma, un ejercicio bastante útil que uno puede hacer es lo que aparece acá, ¿ya? Por lo general, las anamnesis a veces cuesta integrar, o los datos que dio tomar la anamnesis cuesta integrarlo porque quedan como datos resacados, ¿cierto? Así como una parte, a veces se habló de la familia, otra parte de esto otro, otra parte de los antecedentes, no sé, mórbidos del niño, después escolares, ¿ya? Y un ejercicio súper útil para después poder integrar esos datos en el mismo proceso de psicodiagnóstico o de evaluación, ¿ya? Es hacer esto, pescar así como una hoja blanca, tirar una línea que en el fondo ejemplifica la línea de vida, así como cuando uno hace, como cuando uno en historia en el colegio hacía como mapas de tiempo, ¿cierto? Pero acá es la línea de vida del niño, ¿ya? Y incluso hay que tomarla tal como yo enfatizaba, ¿cierto? Incluso antes del nacimiento, aquí la línea de vida ni siquiera parte con el nacimiento propiamente tal, ¿ya? Incluso considerando elementos anteriores al propio nacimiento del niño. Y en esta recta que ejemplifica la trayectoria de vida, vamos a ir poniendo los datos que sean de extrema relevancia. ¿Ya? Datos tanto familiares, datos de la gestación, todo lo que habíamos asociado a datos de la gestación, si hubo un parto prematuro, si la mamá estuvo expuesta a algún elemento que pueda ser tóxico, o tuvo un embarazo muy estresante en términos em, afectivos, ¿cierto? Luego, el momento que el niño nace, ¿cierto? Y los eventos, ¿ya? Eventos familiares, sociales, escolares, de salud, que puedan ser medulares para entender al niño, ¿ya? Eh, ¿Por qué esto es importante? Porque esto nos permite integrar la información, decir, ah, mira, en realidad... em, sí, a tal edad, ¿cierto? A los 5 años o a los 6 años, le hicieron un diagnóstico de TDA el equipo médico del consultorio o el médico del consultorio o en el otro colegio, tienen diagnóstico de TDA. Ya, pero hoy día, como yo comprendo el caso, como yo comprendo el niño, ¿cierto? Uno puede ya ratificar, ya sí. Si lo volvemos a hablar y sigue cumpliendo criterios, entonces un poco ratificamos el diagnóstico, ¿cierto? Sí, ya, el chico tiene una condición del neurodesarrollo, pero además veamos estos otros eventos, sabría además su conducta o su propio proceso de vida también se puede comprender, entendiendo que, mira, pero además el chico vivió hace poco un cambio de colegio, ¿ya? Y antes de eso hubo un cambio de ciudad o un cambio de casa, ¿ya? O entender también si hubo un TDAH o alguna condición, o aunque no tenga TDA, dependiendo obviamente de cada caso. Pero mira, este chiquitito, la mamá relata que entre los 3 y los 4 años, em, tuvo un TEC leve, ¿ya? Estaba jugando con los primitos, vivían en el campo, se cayó del árbol y se pegó en la cabeza. Pasó casi como desapercibido, pero fue un TEC, o sea, lo llevaron no sangró, no fue un TEC abierto, ¿cierto? Pero tuvo un golpe en la cabeza, ¿ya? Y antes, lo que yo les decía, antes se pensaba que eso era como que no era de importancia y ya se sabe que los golpes continuos en la cabeza de los niños pueden acarrear a futuro procesos que a lo mejor se van a evidenciar cuando al chico en la escuela le pidan desarrollar ciertas habilidades. Y ojo, mira, acá estamos observando que el niño tuvo golpes en la cabeza, ¿ya? Entonces, la integración de todos estos antecedentes en una línea temporal, ¿cierto? Me permite justamente mayor agudeza em, eh, profesional, ¿cierto? Mayor agudeza en el propio proceso de evaluación y esto evidentemente que va a tener implicancias en la misma intervención. Ya, está bien, a lo mejor tenemos un chico con TDA, pero a lo mejor hoy día la intervención no tiene que ver solo con potenciar su perfil
para que pueda quizás estratégicamente controlar algunas características del TDA, sino que también vemos que a lo mejor el niño efectivamente está en un periodo que no es tan bueno para él. Lo cambiaron de colegio, lo sacaron de la casa de la abuelita, a una persona que quería mucho. Entonces, podemos o dividir las intervenciones. Ya, lo primero es evidenciarlas, ¿cierto? Bueno, quizás en el contexto del PIE, ¿sí? ¿Alguien iba a hablar, no? Ahí llegó. En el contexto, por ejemplo, del PIE propiamente tal, seguimos apoyando la parte más neurocognitiva, ¿cierto? Asociado a sus características del TDA para apoyar su proceso de aprendizaje y de adaptación escolar. Y a lo mejor la psicóloga del centro de salud puede apoyarlo más en la parte adaptativa, aunque incluso desde el PIE, el psicólogo o la psicóloga podría también apoyar en el marco del colegio la parte adaptativa, ¿cierto? Si hubo un cambio, por ejemplo, de colegio, bueno, veamos cómo le facilitamos la inserción, ¿cierto? La integración a su nuevo grupo de compañeros, ¿cierto? Esas cosas eh, caen incluso en el marco de lo que se podría hacer desde la intervención en el colegio. ¿Ya? Entonces, esto, chicos, es súper importante porque además, como yo les comento, se toma la anamnesis y después nunca más nadie la pesca, ¿ya? Y en el contexto de entender casos con niños y adolescentes, es un instrumento súper relevante. Y en términos de evaluación, solo para hacer ese link, ¿cierto? Bueno, entender que la evaluación neuropsicológica o toda la evaluación que esté orientada a medir funciones cognitivas en cualquiera de las áreas, de hecho, muchos de estos instrumentos lo aplican también otros profesionales, ya no todos, pero la mayoría o dependiendo a veces del país, ¿cierto? Algunos son más de uso exclusivo del psicólogo, otros se comparte con otros profesionales, pero todos los instrumentos que estén orientados a medir habilidades que se desarrollen en el marco el proceso evolutivo del niño y del adolescente, ¿cierto? Caen dentro de estas baterías o instrumentos de tipo neuropsicológico, ¿ya? Entre esos el mismo WIS, ya todas las baterías que están orientadas a medir distintas áreas del desarrollo. Hay instrumentos para evaluar la conducta adaptativa, para evaluar la función ejecutiva, para evaluar aspectos del desarrollo y aprendizaje, instrumentos de evaluación neuropsicológica propiamente tal, que hacen como toda una exploración, ¿cierto? Y instrumentos específicos, ¿ya? También hay algunos que son orientados a, entre comillas, a apoyar quizás una hipótesis diagnóstica asociada a un cuadro en particular, ¿ya? Como el ADOS, que está pensado y está hecho concretamente para medir el riesgo de autismo en población tanto infantil como adulta, pero incluso se puede aplicar en adultos, ¿ya? Entonces ahí hay un universo posible de instrumentos de evaluación. No todos están estandarizados en población chilena. Hay algunos que si bien están estandarizados en población extranjera, son tan robustos en términos psicométricos que se valida su uso internacional, ¿ya? Porque además hay algunos que miden aspectos del desarrollo infantil que son rasgos universales. Ya esto que veíamos como los signos de alerta que yo les pasé en esas tablitas, hay cosas que no tienen, o sea, tienen influencia ambiental en la medida que el ambiente tiene que proveer la estimulación adecuada para que esas habilidades cognitivas y corporales se desarrollen. Pero estando eso, el desarrollo progresa, ¿cierto? En cualquier cultura, como les decía, cualquier niño en cualquier parte del mundo, con una familia, incluso con medianos recursos parentales, hace que el niño de igual modo se desarrolle. Entonces, hay instrumentos que incluso em, se ocupan de manera como indiscriminada, independiente de la cultura, porque en el fondo están buscando patrones que son de desarrollo universal. Ya esto que decía, bueno, en cualquier parte del mundo, un niño a tal edad debería estar haciendo tal cosa, ya debería tener el efecto pinza, debería mirar a los ojos, o a los 2 años debería estar con un lenguaje rudimentario, al año y medio debería estar caminando, a los 3 años debería desarrollar juego con otros, ¿cierto? Juego compartido, etcétera, etcétera, ¿ya? A pesar de que siempre es bueno igual, y ahí está un poco
el avance en los equipos investigativos esencialmente casi en las universidades, de igual modo ir haciendo, ir logrando baremos poblacionales, ¿cierto? A lo mejor uno observa, mira, sí, em, hay un rango de tiempo donde todos los niños, ¿cierto?, tienen que adquirir estabilidad, pero en países, no sé, pues, subdesarrollados versus países desarrollados, dentro de ese rango, ¿cierto? Los niños de los países desarrollados lo logran en el rango más bajo y los niños de los países más pobres lo logran en el rango más alto de edad, ¿ya? Entonces, también es relevante a pesar de que no se aleja de ese rango, ¿cierto? En cualquier lugar del mundo, dentro de ese rango de edad o de meses, el niño debería desarrollar esa habilidad, ¿ya? Em, Eso, con los instrumentos, ahí ustedes saben que hay mecanismos donde uno, después de titularse, ¿cierto? Uno, por lo general, como son a veces instrumentos tan específicos, tiene que tomar cursos o habilitarse en el uso de esos instrumentos, porque a pesar de que el título nos acredita para usarlo, ¿cierto? Si uno no lo sabe usar y si el instrumento es muy complicado, o si no sé nada de ese instrumento, ¿cierto? No podríamos llegar y usarlo, pues sería también una irresponsabilidad, ¿ya? Bueno, aquí no me voy a detener porque de eso ya hemos comentado en clases anteriores, ¿cierto? Un mecanismo explícito de intervención es lo que cae dentro de la concepción de la intervención temprana. Aquí aparecen algunos elementos que han sido reportados ya de manera bastante generalizada, ya cuando se han hecho investigaciones clínicas, estudios, etcétera, ya hay elementos que están bastante identificados respecto a lo que puede ser más adecuado en términos de intervención, ¿ya? Y redondan un poco las cosas que aparecen acá, ya algunas yo también las he ido comentando en el marco de las clases anteriores, pero si nos quedamos con la intervención general, incluso no solo en la intervención o atención temprana, que es hasta los 6 años, incluso la intervención que viene después de eso, ¿cierto? Cuando el niño con una condición luego igual requiere probablemente apoyo durante gran parte de su infancia y adolescencia, ¿ya? Y ahí las premisas que se han establecido, los criterios basales para esas intervenciones, son los que apuntan o los que nos señalan que las intervenciones tienen que ser intensivas, ¿ya? Intensivas en cantidad, en la frecuencia, ¿ya? Si yo veo que el niño tiene un rezago a nivel del lenguaje, si yo veo que el niño tiene una discapacidad intelectual, si yo veo que el niño tiene alterada la cognición social, ¿cierto? La teoría de la mente, por ejemplo, para que la intervención tenga un impacto en esa área del desarrollo que está descendida o alterada, las intervenciones se saben que tienen que ser intensivas, ¿ya? Por eso, por lo general, son intervenciones caras, porque intensiva significa que el niño requiere muchas sesiones con los profesionales, ¿ya? Con el equipo profesional o con el profesional particular que sea meritorio intervenirlo, ¿ya? Eso en países como Estados Unidos, incluso en Argentina, pensando en una latitud más cercana, eso se hace, ¿ya? Em, Hay centros, ya sea particulares o públicos, que están haciendo ese tipo de intervención. Ya acá en Chile todavía estamos como lejos de ello, a pesar de que sí hay lugares y sí hay centros también, tanto públicos como privados, que se han empezado a dedicar a esta área. Imagínense lo que sería para una familia promedio en Chile, ya ni siquiera pensando en familias de escasos recursos, una familia promedio, si te dicen, mira, tu chico tiene TDA o tiene autismo o requiere sesiones 3 veces a la semana con una terapeuta ocupacional y además necesita sesiones una vez a la semana con el psicólogo, ¿ya? O tu chico necesita ver cambios y mejorarle el pronóstico, necesita sesiones diarias por 6 meses con el fonoaudiólogo para mejorar el tema del lenguaje, ¿ya? Entonces, em, en Chile estamos todavía muy lejos de esa intervención porque las sesiones se pagan de partida en los centros públicos, es muy escaso. Ya
ni los consultorios, ni probablemente los hospitales tienen, menos en estos tiempos de pandemia, tienen esa posibilidad, ¿cierto? Sí se hacen intervenciones, pero en la mayoría de los casos no logran ser intensivas, que es como el criterio que debe cumplirse, ¿ya? Lo mismo pasa en el pie, un poco se mostraba en el video y un poco lo que hemos ido comentando, ¿cierto? A pesar de que el pie ha logrado ser un apoyo, en muchos escenarios tiene muchas barreras, ¿cierto? Muchas veces incluso la intervención queda en desmedro por todo el papeleo burocrático que hay que hacer en esos proyectos, en esos programas de intervención. Entonces, ¿qué se sabe? Las intervenciones tienen que ser intensivas en términos de frecuencia, ¿ya? A temprana edad, ojalá, o empezar a temprana edad, ¿ya? Tienen que ser además extensivas, ¿ya? No basta que el niño vaya a terapia o a intervención con el fonoaudiólogo, con el psicólogo, con el terapeuta ocupacional. No basta solo ese espacio, ¿ya? Los mejores pronósticos en esa esfera y la eficiencia de la intervención parte también de la base de que lo que se está haciendo con el niño en esa intervención tiene que ser extensivo a otros ambientes, al hogar, por ejemplo, y a la escuela, ¿ya? O si es desde la escuela, hacerlo extensivo, lo que estamos trabajando con el niño en la escuela, hacerlo extensivo al hogar, ¿ya? Y el otro elemento es que son intervenciones estructuradas. ¿Ya? No es lo que a mí se me ocurrió el día antes, la noche anterior, y bajé algo de internet y empezamos a trabajarlo. No, son intervenciones súper estructuradas, ¿ya? Tengo que tener un plan de trabajo. Si veo que el niño tiene afectada tal área del desarrollo, tal aspecto cognitivo, tengo que establecer todo un plan de trabajo pensando en esa línea de desarrollo cognitivo afectada, sea la que sea, ¿cierto? O pensando en las características particulares que pueda tener un chico y lo que haya obtenido en esa evaluación cognitiva. Bien, eso chicos, y ya vamos a cerrar esta parte para avanzar con la otra PPT. Voy a bajar acá. Lo voy a poner en el otro. Bien. Ya, están viendo la otra diapo, ¿verdad? Inteligencia y capacidad intelectual. Sí, ya, súper. Gracias, Leticia. Nos vamos a... Ahí lo estoy poniendo en el otro modo ya, en el modo más... en el modo donde yo dejo de ver las manitos, así que si tienen dudas, me hablan nomás. Porque es más fácil cargarlo de esta forma. Bien, entonces chicos, vamos a revisar en la jornada de hoy esto que nos queda, que como yo les mencionaba, nos liga directamente a este eje, a este ámbito de estricto manejo de los psicólogos. Si bien también la idea es poder hacer evaluaciones desde un equipo multidisciplinar y la intervención de ese modo si es que corresponde, y a la vez los psicólogos también podemos apoyar niños con otras condiciones dentro de los PIE o dentro de este paraguas de las alteraciones del neurodesarrollo. En PIE particularmente, los proyectos de integración, de acuerdo a lo establecido en el decreto 170, y en Chile además particularmente, el diagnóstico de discapacidad intelectual lo hace un psicólogo, ya es como un área como de expertise exclusiva nuestra, al menos en Chile, y eso en el fondo ha sido como reforzado también con el tema del decreto 170, ¿ya? Voy a avanzar, ese es el índice. Acá algunas definiciones a modo introductorio. Obviamente, ¿cierto? Entendiendo que la inteligencia es esta habilidad que por lo general uno intenta medir con estos clásicos test como las escalas Wechsler y que, ¿cierto? Ha sido un constructo de amplio estudio durante el desarrollo de la propia disciplina. De hecho, buena parte de la psicología como disciplina científica, ¿cierto? A propósito de los
los primeros laboratorios de psicología experimental, ¿cierto? El primero fundado por Wundt, después todo lo que se desarrolla a partir de la medición en psicología y casi ligado a la propia concepción de la profesión, ¿cierto? Entendiendo que la psicología es aquello que estudia esta disciplina científica que estudia los procesos mentales, los procesos cognitivos y la conducta humana. Entonces, ustedes saben ahí, probablemente también tenemos lo que vimos en algunos cursos anteriores en el uso del WIS y del VICE. Hay todo un desarrollo, ha sido también un constructo súper cuestionado, pero se sigue utilizando porque lo que muestra la evidencia, lo que muestra el dato duro es que eh, tiene implicancias en la vida, ¿ya? Y es una idea que si bien ha tenido distintas acepciones, distintas definiciones, también fuertes detractores, ya esto de si es genético o no, o si parte de la inteligencia es genético o no, todo depende del ambiente, etcétera. Hay eh, volúmenes enteros que en el fondo discuten y muestran todas esas aristas, pero finalmente, ¿por qué ha seguido pesando hasta el día de hoy? ¿Y por qué seguimos utilizando instrumentos que dicen, entre comillas, medir la inteligencia? Porque este set de habilidades, ya que podríamos decirle inteligencia, podríamos decirle facultades mentales, podríamos decirle procesos cognitivos, o podríamos decir aspectos neuropsicológicos en la vida de una persona, bueno, em, como queramos, entre comillas, puntualizarlo, lo que muestra la evidencia, el dato duro, es que son aspectos relevantes, que tienen implicancia en cómo esa persona se adapta al mundo y en cómo sobrevive ese mundo, ¿ya? Entonces, tiene fuertes implicancias en la comprensión psicológica, ¿cierto? En esta mirada psicológica y en general humano, ¿cierto? Respecto a lo que podemos evaluar, entre comillas, o intentar medir, ¿ya? Por eso es un constructo de mucho peso, a pesar de que es súper, entre comillas, también controversial, es un constructo de mucho peso, ya por las implicancias que tiene en la vida de nosotros, ¿ya? Em, bueno, ¿qué se sabe de la inteligencia hoy? Probablemente algunas de estas diapos las vimos en las clases del VICE o del WIS, ¿cierto? Pero siempre es necesario incorporarlas desde ahí cuando veamos el tema de discapacidad intelectual, ¿ya? Em, que obviamente todo lo que vamos a estar evaluando en este constructo, en este marco, tiene que ver, ¿cierto?, con el desarrollo cerebral, ¿cierto? Cómo este cerebro en desarrollo, ¿cierto? eh, se va estimulando a partir de las experiencias vitales y esa conjugación entre aspectos genéticos, biológicos y la estimulación ambiental hace finalmente que se vayan expresando no determinadas conductas y determinadas habilidades, ¿ya? Bueno, en esto no me voy a detener mucho porque son cosas que probablemente las manejamos, yo las he ido también abarcando. Y esto que también lo he mencionado, ¿cierto? Que hoy día más que inteligencia, o estas baterías que dicen medir inteligencias como el WIS, en realidad más bien son baterías de exploración neuropsicológica, ¿ya? Em, Rápidamente hay algunos elementos teóricos para entender hoy día cómo están conformadas estas baterías y la implicación que tiene eso luego para digamos, el juicio valorativo del uso de esas baterías, ¿ya? Este modelo que en el fondo es el que utilizan gran parte de las pruebas y de las que se utilizó, digamos, el que se utilizó para gran parte, para la construcción de gran parte de las pruebas, que sigue vigente hasta el día de hoy en nuestras baterías de desarrollo cognitivo, de neuropsicología o de inteligencia, que tiene que ver con este modelo, ¿cierto? El modelo de Carroll, donde está el G, que es la habilidad de competencia general, ¿ya? A ese G en el fondo que está en el tercer estadio o estrato, se está compuesto por habilidades globales, ¿cierto? Habilidades cognitivas que son más gruesas, como como el razonamiento, las habilidades verbales, la memoria, ¿ya? La inteligencia fluida, la inteligencia cristalizada, etcétera. Y esos dominios cognitivos globales a la vez están formados por dominios cognitivos más específicos, ¿cierto? Por subdominios cognitivos. Ya, por ejemplo, en la memoria de trabajo, que estaría acá arriba, ¿cierto? Estaría compuesto, por ejemplo, por la memoria de trabajo verbal y la memoria de trabajo auditiva,
¿ya? Y eso a través de los test se mide a través de subpruebas específicas que te piden de acuerdo a la prueba, ¿cierto? Que demuestra de una habilidad específica que estaría asociado a estos subdominios, ¿cierto? Por ejemplo, en el WIS tenemos la prueba de dígitos que mide concretamente, ¿cierto? Acá tenemos un test. En una de esas pruebas se te pide concretamente una habilidad específica que es decir números, ¿cierto? Una persona le dice números al niño de manera aleatoria, ¿cierto? Algo que no tiene en la memoria, y le pide que desarrolle esa habilidad específica. Espérenme, chicos, voy a controlar algo acá en mi ambiente. Carla, ¿me escucha? Hay un chiquitito ahí. Ahí sí. Ya. ¿Y estaban viendo mi presentación, chicos, o no? Porque yo ahora la bajé, porque quise hablar. Y, Sí, Con sus ya. pantallas ahora la dejamos de ver. Ah, ya. Entonces, cuando yo bajé la pantalla, ahí aparecía la pantalla de alguien en la... Entonces estábamos, ¿cierto? Ejemplificando cómo esto está, este marco teórico, ¿cierto? Que ha sido el que se ha utilizado desde el comienzo del uso de los test, se ha ido ratificando hasta el día de hoy, tiene fuerte, un fuerte sustento en la parte teórica, porque finalmente se ha ido como ratificando desde la psicometría, desde la parte más científica, ¿ya? Entonces, esta es la conjugación que tiene hoy día buena parte de los test que dicen medir inteligencia o incluso de baterías neuropsicológicas, ¿ya? O sea, hay un test que a través de una actividad particular, como una prueba de dígitos, que te dicen dígitos y uno tiene que maniobrarlos en tu memoria de trabajo auditiva. Concretamente te pide una habilidad específica que es repetir números, ¿cierto? Alguien te dice número y uno tiene que repetirlo, ¿cierto? Que intentan en el fondo medir esa subhabilidad, ¿cierto? Memoria de trabajo auditiva. De hecho, en el WIS hay otra que mide memoria de trabajo visual, que es la de la minita, ¿ya? ¿Y a qué cargan esas dos subhabilidades? Bueno, al gran constructo o a este dominio más global, ¿cierto? Que es la memoria de trabajo. Y eso a la vez carga, ¿cierto? A esta habilidad global de inteligencia, ¿cierto? Este G, que en la mayoría de los test de inteligencia ¿Profe? alude al CI, ¿cierto? A la carga final en el coeficiente intelectual. Dígame. Pero en la diapo anterior aparecían que, pongamos, las estaban relacionadas entre sí, pero aparte con otras de otros colores. ¿Eso se puede dar? Ya. ¿Sí? ¿A eso te refieres? ¿O no? ¿Alicia? Ahí en la de delante, ahí. Pongamos en la G naranja, hay una de la G naranja que está relacionada también con la G roja. Puede que sea que Ah, las subpruebas están, en este sí, evalúan más de una característica. sí, sí, porque fíjate que hay habilidades que aunque uno lo quisiera evaluar así como en términos puros, eh, es muy difícil separarlo, ¿ya? Una, porque la lógica es que en cualquier disciplina, ¿cierto? De hecho, todo lo que se hace en psicología, ¿cierto? Uno trata de atomizar los temas, ¿ya? Por ejemplo, entender la cognición social, ¿ya? Pero la cognición social está interferida por el lenguaje, obvio, po, y el lenguaje está interferido o depende de la memoria también, ¿ya? Entonces, en psicología y en todas las disciplinas, ¿cierto? Se intentan como atomizar los temas para tratar de estudiarlos y entenderlos, ¿ya? Y acá también se hace ese intento. Sin embargo, cuando yo digo ya, estoy, por ejemplo, midiendo con la prueba de dígitos memoria de trabajo auditiva. Ya, sí, eso como en términos más puros, sí, de hecho ha habido mucha investigación por décadas y décadas, ya, eso está como ya más o menos consensuado dentro de la comunidad científica, ¿cierto? Eh,
Pero yo digo, pero y si el niño no se sabe los números, si no los tiene adquiridos en la memoria los números, si el niño, incluso si el niño no tiene la numeración de esto de saber contar, que es una habilidad precursora que tiene que haber, de hecho, consolidado como forma de aprendizaje, tiene que estar en su memoria a largo plazo, ¿ya? Que no es lo mismo que memoria de trabajo, ¿ya? Entonces, vaya, y si le quiero medir al chico memoria de trabajo y le digo números, pero si el niño no sabe contar, si no tiene esa habilidad que depende un poco de la memoria, ¿no estará interferida o no tendrá que ver un poco de esto con esto otro? Sí, ¿ya? En la realidad misma, esas cosas, aunque hagamos el intento y en el grosso modo se puede hacer, ¿cierto? Em, obviamente el desarrollo, las facultades cognitivas no se desprenden de nuestro cerebro de manera unitaria, ¿ya? Es como yo digo, ya voy a evaluar lenguaje en el niño, voy a evaluar el léxico, ya, pero eso es lenguaje, sí, ya, pero también es memoria, po. Sí, po. Sí, porque si el niño no tiene consolidada o no tiene bien la memoria y no lo ha logrado adquirir a través de un proceso de aprendizaje y consolidar en su memoria, memoria a largo plazo, variabilidad en el léxico, esa alteración con las mejores de memoria termina influyendo en el lenguaje. Entonces, ¿qué estoy evaluando? ¿Memoria o lenguaje? ¿O son las dos cosas? Entonces, esa expertise, cuando uno después se mete en estas áreas, requieren también, ¿cierto? Cuando digo, bueno, hay que saber mucho de desarrollo infantil, desarrollo típico infantil, bueno, acá también hay que tener todo un barrido de neuropsicología, todas las bases teóricas de neuropsicología, ya de desarrollo cognitivo, porque ahí, y eso después impacta, no solamente es una habilidad teórica nuestra, eso después impacta en la evaluación y la intervención del niño, ¿ya? Porque es distinto decir, mira, eh, sí, lo que estoy viendo es que este niño tiene alterado el lenguaje, le va pésimo en lenguaje y comunicación, no lee bien, no comprende, incluso no comprende cuando le hablan, no comprende instrucciones. ¿Tendrá dificultades en la comprensión verbal? ¿O es que no sabe leer bien, no tiene variabilidad léxica y por eso no comprende bien? ¿O será eso? ¿O será algo incluso anterior? A lo mejor no tendrá problemas en la memoria a largo plazo que no logra consolidar y por eso no logra adquirir mayor variabilidad lingüística y por eso después cuando lee un texto no entiende. ¿Será solo porque es malo para leer, ¿cierto? Hay poco apoyo en la familia y por eso está retrasado en el léxico que no ha logrado consolidarlo en la memoria a largo plazo? ¿O tendrá algo más bien de tipo cognitivo, ¿cierto? ¿Alguna afectación? ¿Tuvo, no sé, hipoxia al nacer o alguna condición de neurodesarrollo? ¿Ya? Entonces, toda esa lectura en algún momento uno se la tiene que dar cuando estaba hablando niños, po. ¿Alguien va a comentar algo? Porque hay un micrófono por ahí abierto, ¿no? Bien. Eso, Leticia, y bueno, esto es lo mismo, ¿cierto? También es un poco esta misma imagen expresada de manera más explícita que nos lleva nuevamente a esto que estoy mencionando, ¿cierto? A entender cómo están construidas las pruebas y todas las subhabilidades que se empiezan a evidenciar en esta dimensión y que obviamente van a tener implicancias para la evaluación y para la intervención también con el niño, ¿ya? ¿Qué voy a trabajar después? O al revés, ¿cierto? Incluso en ese mismo ejemplo, el niño no logra considerar la memoria a largo plazo porque tiene otra habilidad que es precursora de aquello que le impide el acceso a la memoria. Por ejemplo, la percepción auditiva. Hay niñitos, de hecho, un gran factor de riesgo que tiene que ver con habilidades precursoras a nivel de trastornos de aprendizaje, tiene que ver con esto, los niños que tienen trastorno del lenguaje o trastornos específicos del aprendizaje, por lo general lo primero que se detecta o cuando las educadoras o se puede detectar a través de algún profesional, em, los chicos tienen dificultades a nivel perceptivo, ¿ya? Ni siquiera es de memoria, ¿ya? Tienen alteración en la percepción y ahí, por ejemplo, se dan los niñitos que
invierte en las letras, por ejemplo. De hecho, probablemente alguno de nosotros también le puede haber pasado, ¿cierto? Chiquititos que escriben en espejo, invierten las letras, ¿ya? Y eso son errores basales a nivel perceptivo. Imagínense una habilidad aún más basal. Entonces, como tienen dificultades en el procesamiento perceptivo de los estímulos, ya sea auditivos o visuales, luego se dificulta la integración, la consolidación en la memoria, y como no cae dentro de la memoria, luego no puedes acceder a él. Por lo tanto, no logras manejar variabilidad lingüística y eso después te genera problemas en habilidades verbales, en la lectura, en la escritura, incluso en la comprensión cuando alguien te habla. Entonces, hay todo un entramado de elementos que uno ahí después puede ir como advirtiendo en estos procesos de evaluación con chicos, ¿ya? Y este es un poco el modelo más actual, que es la reminiscencia de los modelos previos, ¿cierto? Que es el modelo de inteligencia de Cattell, Horn y Carroll, porque incorpora todos digamos, los aportes que hicieron esos autores en su momento. Pensemos que de hecho Cattell ya es bastante antiguo, ¿cierto? Pero al día de hoy, ¿cierto? Tenemos esta tabla, que es una especie de tabla periódica de las habilidades cognitivas humanas, donde cualquier investigador, cualquier persona que en algún lugar, en alguna universidad esté tratando de crear una prueba, tiene que sí o sí mirar este modelo, porque es el más actual y es casi como, así como en química existe la tabla periódica de los elementos, bueno, aquí para medir habilidades cognitivas humanas, esta es como esta especie de taxonomía, tabla periódica de esas habilidades globales y las subhabilidades o los subdominios que la componen, ¿ya? Eso como pincelada, porque creo que ya lo hemos realizado en ramos de evaluación cuando veíamos WIS y VICE, ¿ya? Eso para entender, chicos, que eh, esas esferas son las que vamos a estar evaluando en esta batería, que nos permiten, entre comillas, discriminar o llegar a esta hipótesis diagnóstica y en algunos casos comprobar el diagnóstico, ¿cierto? Ah, me picó la nariz. O sea, que la chaqueta y con el cambio de temperatura me picó la nariz. Y vamos a ir observando algunas distinciones para comprender lo que vamos a estar diagnosticando hoy día como discapacidad intelectual. Vamos a observar que hay actualizaciones, ¿cierto? Tanto en el diagnóstico de los manuales más utilizados para esto, ¿cierto? Ya sea el DCM o el CIE, ya vamos en el DCM-5 y en el CIE-10. Y hay cambios esenciales en esas nomenclaturas que en parte ya las he ido comentando, ¿cierto? Y yo les mencionaba, ¿cierto? Hoy día en Chile un decreto como el decreto 170 que se utiliza en educación o incluso en otros elementos administrativos chilenos, en salud probablemente también están atrasados en los mismos instrumentos o criterios clínicos que se usan en el COMPIN para la discapacidad intelectual, también siguen basándose en criterios clínicos desactualizados, ¿ya? También ha habido en esa misma línea, ¿cierto? Un poco a la par, a la manito, la actualización de instrumentos, ¿ya? Antes estábamos con el WIS 3, de hecho todavía se sigue utilizando el WIS 3 en algunas escuelas o por parte de algunos profesionales, ¿ya? Tanto el WIS 3, que era el test anterior, como el DSM-4 tenían otra lógica en la nomenclatura clínica y en los criterios diagnósticos, ¿ya? Y eso es súper importante que lo entendamos y los manejemos, ¿ya? Y también la incorporación, ¿cierto?, en un país como el nuestro, de este diagnóstico en las prácticas o en los ejercicios profesionales al interior de la escuela, como lo es el proyecto de integración a partir de la discapacidad intelectual. Em, Respecto a la etiología, chicos, de la discapacidad intelectual, se van a distinguir básicamente eh, dos formas, ¿ya? Causas conocidas y causas desconocidas, ¿ya? Dentro de las conocidas vamos a distinguir etiologías que están asociadas a factores de riesgo tanto prenatal, perinatal, como postnatal, ¿cierto? Una vez que el niño ya nace, ¿ya? Em, ya lo veíamos, ¿cierto? En la presentación anterior, en la diapo anterior, cuando también hacíamos ese barrido de los factores de riesgo o posibles etiologías asociadas a distintas alteraciones del desarrollo, ¿ya?
Pero aquí particularmente dentro de la discapacidad intelectual, lo más común en cada una de estas esferas o etapas, ¿cierto? A nivel prenatal, ya lo sabemos, a nivel genético, ¿cierto? Hubo exposición durante la época de gestación, sobre todo en el primer trimestre del embarazo, donde se está desarrollando básicamente las bases cerebrales, a sustancias que pueden ser neurotóxicas, ¿ya? Eh, todo lo que ya habíamos comentado, que en el fondo puede alterar la gestación normal de ese bebé, ¿ya? A nivel perinatal también ya lo hemos discutido, no me voy a detener mucho en eso, pero todos los elementos que durante el parto cercano al nacimiento puedan actuar ya como una etiología fácilmente detectable, por ejemplo, cuando hay una parálisis cerebral por hipoxia, ahí la etiología ya está clara, ¿cierto? La persona queda con daño y hay un evento crítico, evidente, concreto, que uno dice, bueno, esta fue la etiología, ¿ya? Pero también hay otros elementos que pueden ser más bien se asocian como a factor de riesgo. Uno dice, mira, si tuvo todos estos riesgos, en realidad no sabemos qué fue lo que más aportó a esta condición, pero existen en la anamnesis de este niño, ¿cierto? Fue prematuro, eh, con muy bajo peso al nacer, ¿ya? No hubo un hecho concreto así tan específico a nivel etiológico, pero ya empiezan a aparecer estos factores de riesgo, que van sumando elementos para entender una posible etiología, ¿ya? Y post nacimiento, ya en un periodo infantil propiamente tal, todo lo que se sabe respecto a situaciones ambientales que pueden afectar ese neurodesarrollo, ¿ya? Muchas veces niños que nacen sanos, con un sistema nervioso indemne, pero por algún evento como los que están acá, ¿cierto? También genera una afectación a nivel neural, ¿cierto? A nivel neurobiológico que después explica el origen de una posible discapacidad intelectual, ¿ya? Eso por un lado. Y por otro, ¿cierto? Causas desconocidas, ¿ya? Y ahí nos vamos a encontrar con que hay un gran porcentaje de niños diagnosticados con discapacidad intelectual, sobre todo discapacidad intelectual leve, ¿ya? De hecho, se aproxima a partir de los estudios que alrededor del 50% de los casos de discapacidad intelectual, la etiología, los factores de riesgo son como difusos, son desconocidos, ¿ya? Es como que si yo tomara un niño, hiciera toda una muy buena anamnesis y el niño no tuviese nada de esto, ¿ya? No tuviese, incluso en estudio genético no hay ninguna etiología genética, la mamá un embarazo sano, perfecto, sin ninguna alteración, no hubo nada de esto, ¿cierto? Tampoco nada de esto. Y el niño tiene una discapacidad intelectual, ¿ya? Que por lo general es una discapacidad intelectual leve, ¿ya? Y ahí uno dice, bueno, no hay factores de riesgo que yo asocie a esto, ya no hay una etiología específica que me ayude a entender de dónde surgió esta condición, ¿ya? Y eso es muy presente, tal como aparece acá, alrededor del 50% de los casos se asocia a esta causa más desconocida, ¿ya? Sin embargo, hay una variable que es social, que se asocia a la mayoría de estos casos, ¿ya? Y es lo que aparece acá. Muchas veces la mayor prevalencia de estos chicos, ya de estos chiquititos, pertenecen a familias de estrato socioeconómico bajo o muy bajo, ¿ya? Y ojo, ¿por qué acá dice nivel socioeconómico bajo y lo separamos de la deprivación ambiental como dos conceptos distintos? Y de hecho, deprivación ambiental aparece como una causa conocida. Y acá, causa desconocida se asocia em, en este porcentaje de discapacidad, por lo general discapacidad intelectual leve, a un nivel socioeconómico bajo. ¿Qué estará pasando ahí? ¿O por qué esa distinción? Porque la deprivación se puede dar fácilmente en una clase social alta. ¿Cómo? A ver, de nuevo, Leti, La que no te escuché. deprivación, ¿Ya? la deprivación ambiental se puede dar fácilmente si tienen una clase social alta. Ya, ok. Y hay una compañera que tiene la mano levantada. Si alguien más iba a comentar, hable nomás. Hola, profe. Soy Hola. una consulta. En el caso de o yo conocí un caso donde la niña quedó con discapacidad intelectual tristemente por una violencia extrema que sufrió.
En ese caso sería causa conocida, ¿no? Siento que la pregunta es un poco idiota, pero quería asegurarme de la lógica. No es idiota por ningún motivo. Sí, sí. Y ahí en el fondo, en este caso, ¿cierto? Como el ejemplo que tú das, caería más acá, Ah, ¿ya? ya. Nuevamente nos vamos, aquí dice deprivación ambiental como este macro concepto que más utilizamos, pero ahí muy asociado al ejemplo que tú das, tiene que ver con lo que comentábamos el lunes, ¿cierto? Esto que veíamos, bueno, ¿qué es el estrés tóxico en la infancia? En el fondo es un estrés sostenido, ¿cierto? Porque todos tenemos estrés desde que nacemos, ¿ya? Y de hecho el estrés es bueno, ¿cierto? Te activa, de hecho funciona como método de sobrevivencia, pero cuando es sistemático y es nocivo se transforma en un estrés tóxico, en una vulneración a la infancia extrema, ¿ya? Y ahí entran todas las formas de negligencia extrema, ¿ya? Que podría en este marco entenderse como deprivación ambiental cuando el niñito queda ahí botadito, ¿cierto? Muchos niños en hogares de menores quedan en esa situación, nadie los mira, nadie los toca, nadie los estimula, solo van y le dan la leche, lo cambian muda y queda ahí el niño botado todo el día, ¿ya? Y también en el marco de lo que dices tú, ya todas las formas de negligencia extrema. La deprivación ambiental es una forma de negligencia extrema, ¿ya? El maltrato infantil grave es una forma de negligencia extrema, pero ahí se conoce, porque eso, como les digo, eso ya no es una hipótesis, eso se sabe que la negligencia extrema en cualquiera de sus formas, ya sea la deprivación, la falta de alimentación o de cuidados básicos, el maltrato físico, el maltrato psicológico extremo, el abuso sexual, ¿ya? Eh, en el fondo eso se conoce, eso causa daño, por lo tanto está acá. O sea, en el fondo cuando digo, mira, tengo un chico severamente negligenciado o maltratado, ¿cierto? O es un niño que está en un hogar de menores con una deprivación ambiental, ¿ya? Em, eso es la causa, ¿cierto? Ya lo podemos discriminar como posible etiología, ¿ya? En cambio acá, y por eso hacemos esa diferenciación, acá cuando aparece este gran porcentaje de diagnósticos de discapacidad intelectual, sobre todo de tipo leve, es cuando yo aplico la anamnesis, ¿cierto? Hacemos todo este proceso que yo les vengo contando, una buena evaluación, la persona se maneja bien en lo que está haciendo, una anamnesis súper profunda, lee todos los datos, aplica test, etcétera, etcétera, y te dice, oye, pero este chico no tiene negligencia extrema, pues. No es un niño, no es como si uno se va un poco a los eventos pretéritos de un poco de cómo se te empieza a entender también esto. Pensemos en la clásica historia de Tarzán, ¿cierto? Que en ciertos momentos históricos hubieron niños que quedaron casi así como sin contacto humano, que casi sobrevivieron en los bosques con cuidado animal. Y finalmente no desarrollan habilidades humanas, ¿cierto? O gran parte de esas habilidades que hubiesen desarrollado que se hubiesen desarrollado en contacto humano no se desarrolla porque estuvieron deprivados ambientalmente, ¿ya? Pero acá, en este ámbito, uno dice, oye, pero es que este niño no es que esté deprivado, no es que tenga un maltrato extremo, no tiene condición genética, no tuvo una parálisis cerebral, este niño lo alimentan, sí, sí, a lo mejor no tiene comida gourmet, pero está alimentado. Los papás están presentes, sí, lo maltratan, así con un maltrato físico, psicológico. No lo maltratan. ¿Tiene hermanos para que puedan en el fondo interactuar? Sí, tiene hermanos. Eh, no tengo nada de esto. ¿Y cuál es la variable que aparece transversal y por eso se explicita? Justamente esto, ¿cierto? O sea, parece que el hilo común que existe en gran parte de la población que está diagnosticada o que cumple el criterio diagnóstico para discapacidad intelectual leve, la variable común es un bajo nivel socioeconómico. ¿Ya? No es que los padres sean necesariamente padres maltratadores o negligentes, ¿ya? Este niño no es que haya nacido y crecido en un hogar de menores donde está deprivado. Este niño tiene una condición de vida no es la mejor, ¿cierto? La familia tiene un bajo nivel socioeconómico, ¿ya? Eh, y eso, entre comillas, se ha ido mostrando como, entre comillas, el nivel socioeconómico como una variable social estructural eh, está, entre comillas, correlacionando y se correlaciona, ¿cierto?
con el desarrollo cognitivo. ¿Y por qué el nivel socioeconómico tendrá ese nivel de implicancia, chicos? Y ahí ya nos vamos a elementos más de Acceso a, corte. puede ser, ¿cómo lo digo para que se entienda bien? Es que yo misma no lo entiendo muy bien, pero para tener acceso, no sé, educación de calidad, pero a productos, cosas de calidad, como la salud y cosas así, ¿o no? Es que me perdí porque no sé por qué puede ser el bajo nivel socioeconómico. Eso y varias otras cosas más. ¿Ya? De hecho, eso de hace muchas décadas, cuando se empieza justamente a hacer este tipo de mediciones o de evaluar la discapacidad intelectual, cuando todo esto no está, ¿cierto? No existe nada de esto que vaya a justificar este diagnóstico, y bueno, ¿qué es lo que tienen en común o en qué grupos poblacionales aumenta la prevalencia de este diagnóstico? Y la variable común que tienen es familias de un muy bajo, o sea, familias muy precarizadas en lo económico. No es que la mamá esté ni enferma ni sea maltratadora, lo que tienen en común, ¿cierto? También puede existir, obviamente, pero el hilo común de aquello, ¿cierto? Es una condición familiar socioeconómica precaria, ¿ya? ¿Por qué? Porque ustedes saben que sobre todo en países como el nuestro, y en gran parte del mundo, el ingreso económico familiar está asociado a la obtención de recursos, ¿ya? Recursos como lo que tú dices, Leticia, acceso a sistemas de salud, a tener solvencia, ¿cierto? En un montón de elementos, ¿ya? Por lo tanto, cuando hay una precarización económica familiar, se asocia a mayores factores de riesgo. Y esa precarización económica incluso, ¿cierto? Hay un hilo conductor que en el fondo es que en Chile, si nos vamos justamente al tema educativo, el nivel de ingreso familiar está asociado directamente al tipo de colegio al que acceden esos hijos. Y en Chile, el tipo de colegio está segregado. Hay colegios a los que asiste la clase social baja o más baja en Chile. Hay colegios a los cuales accede la clase social media, ¿cierto? Que en el fondo si las estratificamos por nivel socioeconómico, tienen acceso a diferentes tipos de colegios, y hay personas en Chile, el menos porcentaje de la población, que debido a su poder adquisitivo accede a colegios de alto rendimiento. ¿Ya? Y es tan así que eso está archi comprobado, sobre todo en culturas como las nuestras. De hecho, el colega que tiene como a cargo las estandarizaciones de las escalas Wechsler de Chile, que es Ricardo Rosa, tiene un libro, ¿cierto? Que no es muy novedoso, o sea, no te muestra esto, pero no es muy novedoso en el sentido que eso ya se conocía, pero en el fondo te dice, dime en qué colegio estudiaste y te diré qué coeficiente intelectual tienes, ¿ya? Y ese acceso a determinados colegios donde se va a desarrollar o no determinada habilidad cognitiva está directamente relacionado con el poder adquisitivo de los padres de esos niños, ¿ya? Entonces, ahí ya entramos en una serie de elementos o variables que son más bien de corte estructural, ¿cierto? De corte social, incluso de manejo político y macroeconómico de los estados, ¿ya? Por eso es muy negativo seguir asentando políticas o que hayan sectores poblacionales que queden segregados y que queden muy precarizados, ¿ya? Porque en el fondo, y no solamente este tema, ya cuando uno trabaja, por ejemplo, en salud mental, en psiquiatría, incluso cuando dice, bueno, pero en psiquiatría hay algunas enfermedades que tienen más riesgo genético, como la esquizofrenia, por ejemplo. Pero si yo reviso dónde hay mayores prevalencias a nivel poblacional, nuevamente, pues, la cifra se abulta de enfermedades psiquiátricas en sectores poblacionales más precarizados, ¿ya? No digo que en los sectores altos no se dé, también se da, pero ¿qué pasa en sectores muy precarizados a nivel social? Se acumulan una serie de factores de riesgo de índole social que hacen, Desconocimiento, no acceso a exacto, pastillas, no acceso a tratamientos recurrentes, como podría tener una persona de altos recursos. El exacto, desconocimiento, el desconocimiento también deriva de lo educacional, pues si a los chicos no se les va enseñando tanta filosofía o cosas de salud mental como en los colegios más adinerados. Entonces no hay desconocimiento de síntomas, de causa y hay más estigmatización. exacto.
Y hay otro elemento que también es súper dramático, que pensemos que también el poder adquisitivo nuestro o el poder adquisitivo de los papás es lo que permite desarrollar capital cultural. ¿Ya? Esa también es una variable súper dramática, pero en el fondo es qué tanta riqueza cultural tienen los papás. Cuando los papás tienen poco acceso económico, hay un mayor bagaje cultural, ¿ya? Esta cosa como casi como cuando uno habla como de cultura general, ¿cierto? Sí, pues si una persona, si una familia tiene escasos recursos, ¿qué probabilidades tienes de ir a una escuela que tenga, no sé, mayor probabilidad, no solamente de desarrollar un currículo escolar, de que esa persona haya no sé, participado en un grupo deportivo, haya aprendido en una academia cosas de arte, que haya viajado, que se haya puesto en contacto con otras culturas? ¿Qué probabilidad tiene de ir al teatro, de ir al cine, una familia que con suerte le alcanza para comer? ¿Qué probabilidad tiene de manejar, de comprar libros? Por ejemplo, me quiero comprar un libro, no sé, una novela de un autor archiconocido, ¿cierto? Cualquier cosa. ¿Qué probabilidad tiene de enriquecer su capital cultural una familia que no tiene recursos económicos? ¿Ya? Por ejemplo, ¿sí? En el caso de lo desconocido, entonces podríamos hipotetizar si fuera de bajo nivel socioeconómico, no quiero ser en el sentido de cómo sería la palabra, ¿cuál es la palabra de discriminar o algo así en ese sentido? Pero lo que me está diciendo sería de que podríamos hipotetizar una baja estimulación del niño o niña. Sí, a veces, ya pensemos además, porque ahí se nos empiezan a cruzar un montón de cosas. A veces pensemos que, claro, la familia puede estar muy precarizada económicamente, pero a veces también se suman otras cosas, ¿cierto? A veces la mamá, yo decía, bueno, no es necesario que la mamá sea una maltratadora, pero ya pesa este factor económico. Pero a veces, además del tema económico, los papás también son negligentes, ¿cierto? Lo estimulan poco, o también hay otras situaciones en la familia, problemas de alcoholismo, situación de salud mental compleja en los papás, ¿cierto? Se pueden ir sumando elementos, ¿ya? Obviamente, a la medida que se suman elementos, más redundan a que esos chicos que están en desarrollo a lo mejor tengan menos acceso a un montón de cosas, como dice la Leticia, sean menos estimulados, ya a lo mejor que sí efectivamente hay negligencia en la familia, a lo mejor no a un nivel de deprivación o de maltrato extremo, pero también lo hay. Pensemos además que en una familia, ¿ya? Esto solamente para comprender, ¿cierto? No una mirada, no es una mirada, porque también, ojo, no es que en todas las familias de clase baja suceda esto, solamente estamos mostrando datos gruesos. Cuando digo, en las clases sociales más empobrecidas se aumenta el volumen de diagnóstico no solamente de esto, incluso de afectaciones físicas, ¿ya? Justamente porque suman todos estos factores de riesgo, ¿ya? Pero no per se, ¿cierto? Alguien que venga de una condición socioeconómica baja, necesariamente eso te va a, digamos, limitar a que tú vas a tener X o X o Z condición, ¿cierto? Pero es una estadística, un dato duro que se ha mostrado por generaciones y generaciones. Por eso ahí nos lleva a analizar otras variables de índole más política inclusive, ¿ya? Entonces, pero sí, eso es lo que se ve en el dato duro, ¿cierto? A nivel cuando se hacen estudios poblacionales. ¿Qué pasa? Claro, incluso si uno dice una mamá, un papá que está en una condición social, económica muy precaria, evidentemente va a estar estresado, aunque la mamá no quiera dañar a ese niño, ¿cierto? Aunque no sean padres necesariamente maltratadores o negligentes, pensemos en cómo, en cuál es la salud mental de la propia mamá, del propio papá, que está viendo que no le alcanza para llegar a fin de mes. ¿Tendrá probabilidades sanas de tener un estilo de crianza súper positivo y estimular a su hijo? Probablemente no, porque esa propia familia va a estar afectada, ¿ya? Por Hay otra todo, compañera con la por mano todo el levantada. estrés, Sí, profe. ok, por todo el mismo estrés que genera estar en una condición muchas veces económica precaria, cuando no te alcanza para la alimentación, para pagar las deudas, etc. Dígame, la otra compañera. Hola, profe. Yo tengo una duda que es como súper cortita, pero no puedo dejar de hacerlo. Quiero saber si la alimentación en caso de las personas que son de una
de escasos recursos, ¿la alimentación influye en el desarrollo de habilidades intelectuales? Absolutamente, sí. Influye no solamente en el desarrollo físico general, ¿cierto? Pero también hay formas de alimentación que también tienen que ver, que están relacionadas directamente con el nivel adquisitivo que tengamos, y también cultural. A veces hay gente que también, que no es que no tenga plata, pero se alimenta súper mal. De hecho, ustedes saben que cuando se ha estudiado a las personas que son más longevas y que llegan físicamente y mentalmente menos deterioradas a largas etapas de vida, son personas asiáticas, donde lo que se ve es que una de las variables, de hecho hay varias, ¿cierto? Hay varias variables que están a la base, pero una de las variables es la alimentación y son dietas asiáticas. ¿Qué comen los asiáticos? ¿Cuál es la base un poco de la alimentación de los asiáticos? El omega Arroz. 3, ¿no? ¿Qué cosa? Arroz y Pescado, Omega 3. Pescado. algas. Y comen mucho arroz, pero el arroz lo lavan, que es distinto, y lo lavan más que nosotros, y entonces le botan el almidón. Entonces son personas que engordan poco, poca grasa, y tienen mucha dieta como en la línea mediterránea, ¿cierto? Más que mediterránea, como en la línea muy como oceánica, comen mucho pescado. Y lo que está en el pescado y que es vital para el desarrollo cerebral, tanto en la etapa gestacional como en la vida en general, es el omega 3, ¿cierto? Es este aceite que está directamente asociado al desarrollo del sistema nervioso. Y en el fondo, ¿qué se ha visto? Bueno, gente que llega muy viejita, y llega además sanita, o sea, sin deterioro cognitivo y con digamos, con un elemento físico también muy sano. ¿Ya? Son personas que viven, que tienen poco estrés, ¿cierto? Culturas, porque no en todas las partes asiáticas, hay sectores de Asia, ¿cierto? Algunos países y algunas poblaciones que son hipertrabajólicos, que se suicidan mucho, ¿cierto? Que están muy con la alimentación más occidental, pero hay sectores en Asia, en algunos países, poblaciones muy concretas donde los elementos comunes son eso. Uno de esos es la alimentación, pero además viven con bajo nivel de estrés, en lugares poco contaminados, ¿ya? Entonces, la alimentación es importante, por supuesto. Profe, pero ¿qué país sería ese? Mira, hay estudios, no me acuerdo si eran en Porque, poblaciones de China o de Japón, pero era un país asiático, pero no pero eran como todos países, eran en no, sectores porque si súper fuera en concretos. China, el otro día habían reportajes de gente que vivía como en poquitos metros cuadrados y que era muy No, estresada. pero no son en por eso te digo, no son en las capitales de los países asiáticos, de hecho son casi como islas, donde Taiwán, están muy lejos de las características que uno observa en las grandes capitales asiáticas. Por eso, y se le han hecho estudios Taiwán, puede ser, profe. sí, puede ser. Poblaciones que justamente se han estudiado porque salen de la norma de esos países, ¿ya? Y viven mucho y llegan sin enfermedades neurodegenerativas, hay muy baja prevalencia de estas situaciones, ¿ya? Bien, vamos a cerrar Ya, profe, muchas gracias. Ok. Entonces, todos esos elementos ustedes van viendo cómo el tema, la variable económica, el acceso de dinero concreto a una familia y cómo eso está asociado a un montón de elementos, en el fondo nos está mostrando que está también a la base de un montón de niños que no logran un óptimo desarrollo, quizás no con una condición tan potente, ¿cierto? No estamos hablando de una discapacidad mental grave ni profunda, ¿ya? De hecho, por lo general, cuando hay una etiología concreta, ¿cierto? Una cosa que se sabe que concretamente, ¿dónde está el daño biológico en el cerebro? Una parálisis cerebral, una ACV, un tumor, una condición genética. Por lo general, en esos casos, la discapacidad no es leve, es de moderada hacia abajo, moderada, severa, profunda, ¿ya? Pero en los casos que es leve, que además es el gran, digamos, es gran parte de la prevalencia que ocurre en la discapacidad intelectual, o sea, de todas las personas diagnosticadas con discapacidad intelectual, lo que más abulta esa cifra son personas o niños que tienen discapacidad intelectual leve. Y lo que está común en todos esos casos, la variable en común, es esta variable de índole más
socioestructural, que es el bajo nivel socioeconómico, ¿ya? De hecho, por ejemplo, en muchos de los estudios que se han llevado a cabo, a propósito del capital cultural, ¿cierto? Hablamos de la alimentación, de los factores de riesgo, del estrés en la familia que está con una situación precaria, pero además de todo eso, ¿cierto? Mostraban, por ejemplo, a través de estudios ya que se han hecho hace rato, cómo el hecho de que algunas familias que tienen mayor poder adquisitivo puedan desde temprana edad llevar al niño a otras latitudes. O sea, esta cosa que hoy día no se puede hacer mucho, ¿cierto?, por la pandemia, pero una familia pobre, ¿qué probabilidades va a tener de irse a vacacionar a otra parte de Chile o al extranjero, de llevar a esos niños chiquititos? Ninguna, o sea, si estamos con dificultades económicas, pero sí lo tienen las familias de clase alta, ¿cierto? Sí tienen la posibilidad, muchas veces todos los años, de salir de vacaciones al extranjero y mostraban cómo esa experiencia vital, ¿cierto? Incluso influenciaban que esos niños de clase más acomodada, incluso tenía impacto a nivel del lenguaje. Porque, por ejemplo, si estaban, entre comillas, tratando de aprender inglés y viajaban constantemente al extranjero, además de tener toda esta experiencia vital de conocer otra cultura, además rápidamente podían desarrollar el inglés hablado. Entonces, todo el entramado de posibilidades que tiene que ver o no con esta variable económica y con el capital cultural que se desarrolla en ciertas familias, ¿ya? Y eso está directamente relacionado con esas habilidades cognitivas que se pueden Profesora, desarrollar. Sí, respecto justo a eso, le quería preguntar para hacer un equilibrio entre, para no hablar solo de, oh, la clase baja, ¿qué otros factores más han visto respecto a en clase alta? Porque me imagino que el estrés es un factor, por ejemplo, la ausencia de los padres, si es que trabajan mucho, absolutamente. pero ¿qué se ha visto en la investigación, no, para no hablar solo de la clase baja? Porque me imagino que tenemos que poner ojo también en clase media y clase alta. Por supuesto, porque hay situaciones que son transversales, ¿ya? Pero el dato es bueno mostrarlo porque nos lleva a entender la responsabilidad estructural que hay en el hecho de no seguir eh, segregando a nivel social. Ya muchas veces, de hecho, lo que hacen otros países ni siquiera es que es esta cosa de, bueno, efectivamente hay mejores ingresos, pero además el acceso equitativo, o sea, independiente del poder económico de las familias, todos asisten a las mismas escuelas, por ejemplo. ¿Ya? Eso es como podría ser, y se ha probado en algunos lugares, este tema del acceso, o sea, independiente del poder adquisitivo de la familia, el acceso a las escuelas, a los sistemas de salud, etcétera, a espacios compartidos, ¿cierto? Áreas verdes, para tener justamente experiencias enriquecedoras, no sea exclusivo de gente que tiene más poder adquisitivo, sino que de toda la población, ¿ya? Entonces, por eso el dato duro es importante, porque nos lleva a esta cosa de entender la implicancia de políticas de Estado, de manejo macroeconómico, etcétera. Pero como tú dices, no es no es una cosa que uno diga, bueno, si necesariamente vengo de una clase baja, como probablemente sea gran parte de nuestra población, ¿cierto? No quiere decir que uno no pueda surgir, por supuesto. De hecho, y ahí la escuela es muchas veces, aunque sea una escuela eh, no privada, ¿cierto? La escuela ha sido el gran promotor de movilidad social, ¿cierto? Pero sí, tal como tú dices, hay otros factores que son transversales y que a lo mejor no tienen que ver tanto con el tema de distribución de ingresos en la población. ¿Ya? Y ahí entramos nuevamente en todos estos otros factores. ¿Ya? Una familia de clase alta también puede negligenciar a un niño, ¿ya? A través de una baja estimulación. Se ha visto, por ejemplo, niños que quedan grandes jornadas del día, ¿cierto? Con personas que en realidad están al cuidado de ellos, pero tampoco los estimulan, ¿cierto? En el fondo es como cuidarlo para que el niño no tenga un accidente, pero también es un niño que está, entre comillas, solo, ¿cierto? En ese abandono, las familias de clase alta también pueden, digamos, caer en una forma de maltrato, ¿ya? Eh, Ahí obviamente hay variables que
son transversales y que no dependen necesariamente del poder adquisitivo de la familia y que pueden estar presentes. En clase alta también se dan factores de riesgo como están presentes en toda la población, el consumo de drogas a veces, ¿cierto? El tema de la salud mental que también es transversal. Si bien hay cifras que se abultan asociadas a ciertas variables, son mecanismos que están presentes en todos los grupos poblacionales, ¿ya? Y ahí en temprana infancia, lo que se ha visto, un poco a lo que apuntas tú, ¿cierto? El tema de los cuidados. Ustedes saben que siempre un niño en esta condición de desarrollo va a tener mejores probabilidades de desarrollarse, ¿cierto? En todas sus áreas cuando está en un contacto cotidiano con otras personas, ¿ya? Y esa negligencia se puede cometer en clase alta, baja o media, ¿ya? Niños que en el fondo no están bien estimulados porque no hay una concepción de que en el fondo al niño haya que ofrecerle una oportunidad de interacción, ¿ya? Y por ahí esta cosa que incluso es vincular, ¿cierto? Una de las variables como de índole transversal a lo económico que más pesa también, ¿ya? Un niño desapegado, que nadie, o que no hay un contacto sistemático con él para que ese niño interactúe y se estimule, obviamente que tiene repercusión potente en el desarrollo cognitivo, ¿ya? Y eso sucede en todas las clases. Bien. Chicos, vamos a hacer un break. Media hora como siempre y vamos a retomar con lo que nos queda, ¿ya? Volvamos a las 11:15. Bajé la presentación. No, ahí sí. Ya son las 10:45, a las 11:15 retomamos.